Penal sin barrera, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro. Bien, pasando las 18 horas, volvemos y acá está nuestra invitada, periodista, corresponsal de guerra, y se va a quedar hasta el final del programa. Clara Preve, bienvenida a Penal sin barrera. ¿Cómo estás? Hola a todos, bueno, gracias por tenerme. Todo muy bien, recién llegada a Buenos Aires, así que adaptándome. Pero bueno, gracias por la invitación. Bueno, para arrancar, contanos de tu actividad, cómo decidiste hacer esto. ¿Esto te referís al periodismo o No, guerra? Guerra. Imagino que empezaste como periodista, pero contanos, hacenos tu recorrido. Bueno, estudié en la Universidad Austral, estudié comunicación social y yo siempre, nosotros con mi familia crecimos, o sea, tuvimos unos años en Estados Unidos y a mí siempre me quedó ese bichito, vieron como más de afuera. Y me fui a Australia un año donde conseguí una pasantía para trabajar en una revista de moda. Imagínense, yo soy lo anti, hoy escribo muy distinto a lo que es el periodismo de moda, pero bueno, me dio como un adentro en lo que es escribir en inglés, que es algo que es un desafío, es completamente distinto a lo que yo venía acostumbrada en la facultad, en la universidad. Y bueno, durante un año hice eso, aprendí mucho, fue más allá de que no era el periodismo que yo quería hacer, me dio como las puertas de poder escribir en inglés y después apliqué a mi máster, que me fui a la Universidad de Southern California, USC, y eso me dio como el momento en el que me abrió todas las puertas, me di cuenta que lo internacional me fascinaba, al ser también una persona de Argentina, viviendo en Estados Unidos, yo también tenía como una especie de ventaja, que es también toda la parte de Latinoamérica, que es muy desconocida para muchos americanos. Y ahí me di cuenta que todo lo que era internacional e investigación, porque ambas ramas me gustaban mucho, y bueno, arranqué ahí así, empecé a escribir sobre eso. Yo había estado 3 meses en la India, en donde viví mucho lo que es la desigualdad con las mujeres y el abuso de las mujeres. Escribí un artículo en la universidad, ese ganó un premio. Bueno, fue como medio el abrir mis puertas a lo que es el periodismo internacional. Y me pasó mucho que con esta experiencia de la India, por ejemplo, que dije, hay tantas cosas que están ocurriendo. De hecho, yo estaba en mi máster cuando ocurrió la invasión entera de lo que es Rusia a Ucrania en febrero de 2022. Y dije, hay tantas cosas que el mundo no ve, que no sabe, básicamente porque no está ahí. Y lo importante que es estar en terreno. Y bueno, y ahí fue como empecé, ahí arranqué en el New York Sun, y yo escribía, era la corresponsal de Latinoamérica, ahí estuve en la frontera de México, cubría más que nada todo lo que es la parte de inmigración en Estados Unidos, que es un gran tema, y también todo lo que es Latinoamérica, y después me mudé a Bruselas, donde empecé a ser la corresponsal de Europa, y ahí tuve mi primera experiencia en Ucrania. En New York Sun, medio como que mi jefe me lo planteó, yo le dije por favor, porque yo le venía diciendo yo quiero, estudié muchísimo, me convertí en una experta en Ucrania, más allá de que habían periodistas senior que habían estado en Ucrania, que habían vivido en Ucrania durante toda su vida, y yo estudié mucho, me aprendí un poco el idioma, viste, todo lo que uno quiere saber y todo lo que uno quiere que la periodista sepa, yo lo hice. Y me dice, pero medio que te vas como, sabés que nosotros hoy no vamos a pagar por seguridad, si a vos te pasa algo, estás on your own. Y, para, ¿cómo? ¿De verdad? Y sí, Pero, ¿por qué? Porque supuestamente los que son corresponsales de guerra van con seguridad. Sí, tienen seguridad y mi editor siempre estuvo muy encima mío y siempre como cada vez que llegaba a un lugar tenía que llamarlo, tenía que avisarle, tenía que mantenerlo al tanto de todo, pero yo nunca tuve seguridad, yo nunca tuve como esa ventaja de una persona ahí que me diga vos acá podés ir, vos acá no, que también de cierta forma me dio cierta libertad. Muchas veces esa seguridad también te prohíbe ir a los lugares, siempre con un grado de conciencia, ¿no? Pero te prohíbe ir a lugares que uno tiene que ir para mostrar lo que está pasando y que nadie va. Y que esos son los lugares en los que hay civiles que están bajo constante bombardeo y bajo constante lucha y que deciden no irse porque no quieren evacuar, porque ahí está su casa, porque ahí está su mamá, ahí está su papá, y dicen yo no me quiero ir. Y esos son los lugares que son importantes también conocer. Y muchas veces la seguridad de esos lugares te lo bloqueaban. Yo, de hecho, cuando mi fixer, que un fixer, para los que no saben, es
es un periodista local, por lo general, que también que hace como traductor, y que esa persona te ayuda en todo lo que es tu cobertura. Entonces vos le pagás, son caros, le pagás por día, y esa persona se encarga de llevarte, de traducirte para las entrevistas, de conseguirte por ahí entrevistas con miembros del gobierno, que por ahí uno no tiene mucho acceso. Y mi fixer me dice, che, vamos a Kupiansk, que Kupiansk es una ciudad que está a 5 kilómetros de donde estaba la batalla. Me dice, yo fui fixer para New York Times y el seguridad de New York Times no los dejaba ir ahí. Me dice, ¿qué tal? Vamos. Y yo dije, vamos. Y son esas cosas, que esa libertad que por ahí no hubiese teniendo una seguridad ahí. Con la estructura que iban otros, digamos. Claro. Pero sí. de modo que te dicen, tenés que acreditarte para ser corresponsal de guerra, sí. Tenés que hacer un vetting el gobierno local, sí. Para ver que no seas un topo de los sí. Contras. Ok, y eso dura un mes y medio, más o menos. Sí, es un proceso largo y bastante tedioso también, porque ellos lo que te tienen que comprobar es que, por ejemplo, si vos estuviste en Rusia, muy probablemente no te lo den o te investiguen. Okay. Y por ahí vos fuiste a Rusia a ver el Mundial, ¿entendés? Y te puede llegar a jugar en contra. Sí, quieren asegurarse de que vos no seas bajo ninguna circunstancia una espía rusa. De hecho, yo ahora también, ya siendo acreditada y todo, vos vas a las ciudades de la frontera y vos estás ahí mirando, observando, y la gente viene, se acerca y te dice, ¿qué haces acá? ¿Quién sos? ¿Entendés? Hay mucha desconfianza, hay mucho miedo. Entonces, viste, es algo que respetás de cierta forma. Entonces, sí, el proceso tarda, vos aplicás y te puede tardar de 2 semanas a un mes, más o menos. Okay. Y la primera acreditación me la dieron por 6 meses y ahora la segunda me la dieron por 1 año. Ok. Entonces, sí. Bien, ¿y qué limitaciones tenés vos para publicar el material o el contenido de tu camarógrafo? No sé si vas con camarógrafo, con tu celular o lo que sea, tenés un vetting process también ahí para sí. Que lo que podés, para que no dar información okay. Sí, un montón. De hecho, por ejemplo, a la noche, muchas noches hay ataques de drones y ves al gobierno, ves a las Fuerzas Armadas de Ucrania defendiendo el cielo ucraniano, y ves, es una especie de show, así que decirlo, porque es como que ves un mini fuego artificial, viste, es como que el dron ucraniano yendo contra el dron ruso, y es un espectáculo, y es algo que lo ves y como que lo querés filmar. Eso, por ejemplo, no se puede publicar. Mucha gente lo van a ver publicado en las redes. Eso técnicamente no se puede, porque le estás dando por ahí un arma al gobierno ruso. No podés publicar ninguna. Por ley internacional, vos no podés, Rusia no puede, y ni Ucrania pueden bombardear centros en donde hayan civiles, solamente donde hayan puestos militares. Entonces, puestos militares hay en todo el país, no solamente en la frontera. Entonces, vos no podés filmar, por ejemplo, si ves a un militar ahí, no podés filmarlo, no podés sacarle una foto, puestitos, porque vos cuando entras y salís de cada ciudad tenés unos puestitos que te chequean la acreditación, no podés filmar, porque eso, si Rusia llega a ver esa foto y puede determinar, por todos los medios que tiene, que ahí hay hay militares ucranianos, ellos tienen el derecho y pueden bombardear. Claro. Entonces vos tenés que proteger eso. Muchas veces, muchos civiles, especialmente si estás cerca de la frontera, te piden que no pongas su nombre, porque las Fuerzas Armadas rusas se están acercando, los podrían llegar a conquistar en las siguientes semanas o meses. Entonces dicen, yo puedo llegar a quedar bajo conquista rusa, no quiero dar mi nombre. Es lógico. Sí, por lo general, como periodista, vos nunca le das al poder, a lo que es el gobierno, mucha, no sé cómo explicarlo, no le querés dar tanto, porque decís, yo estoy acá como periodista, soy independiente. Sin embargo, cuando vos estás en una situación de guerra, tenés que entender que hay cosas de seguridad nacional que tenés que cuidar y tenés que proteger y tenés que respetar. De hecho, cuando yo entrevisto a gente del gobierno de Ucrania, por lo general me piden ver el artículo o las frases o las quotes que usó antes de que la saques, antes que lo publique. Si ellos me piden, por lo general no me piden nada, porque respeto mucho lo que ellos me dijeron y todo, más allá de que por ahí escriba cosas que no son 100% favorecentes, o sea, que los favorece. Pero sí, si me piden algo lógico, se puede cambiar. Si me piden algo que para mí no es lógico, les digo por qué y ya está. Pero sí, hay un control más riguroso de lo que por ahí un periodista tiene que afrontar en otros países. Sí. Bien. Wow. No, pues estás, como vos dijiste, a tu propio merced. Sí. Y cómo, bueno, confías totalmente en la persona esa que contratás, en cuanto a los lugares para dormir, para vivir, para moverte, por dónde trasladarte, porque estás 5 kilómetros, es nada
para lo que son las bombas, los misiles y ese tipo de cosas, ¿no? Mira, los fixers son personas, algo que van a ver en Ucrania mucho es que hay mucho nacionalismo y que hay mucho hambre por justicia, por victoria, y la gente dice yo muero por mi país. Y los fixers no son personas o sea, son personas que piensan igual. Y entonces ellos dicen, yo arriesgo mi vida yendo con periodistas internacionales a la frontera porque es mi país y yo quiero que el mundo sepa lo que está pasando en mi país. Y eso también te lo dicen. Y vos sabés que un fixer te va a mostrar los lugares que vos, o sea, le pedís y te va a recomendar lugares, pero... Perdón, Sí. ¿eso lo pensás a pesar de que ellos cobran y mucha plata, como dijiste vos? Que el fixer te sale Sí. bastante plata. Sí. Sí. Vos Porque por ahí otro lo puede ver, bueno, lo hace por plata. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Tienen otro trabajo y son por lo general periodistas locales. Ok. Y ellos lo hacen y de verdad lo ves. Y muchas veces ellos te dicen, tipo, no te voy a dar un precio, decime, tipo, lo que a vos te parezca. Lo que vos ¿entendés? podés. Claro, es como yo lo hago porque vos estás acá en mi país y son personas que están súper agradecidas de que vos estés ahí cubriendo lo que está pasando y te dicen siempre, sos muy valiente, qué bueno que estás acá, porque vos en realidad te dicen, como vos ¿qué tipo? O sea, vos estás sacrificando tu vida por un país que ni siquiera es tuyo. Yo lo hago por mi país. Pero bueno, por ejemplo, cuando fui a Kupiansk es una ciudad que ahora está siendo evacuada de nuevo, que las Fuerzas Armadas rusas están muy, muy cerca y está a punto de ser... Tomada. Sí. Es una ciudad que está en la región de Kharkiv, que la región de Kharkiv es la segunda ciudad más grande. Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania y está en el noroeste de Ucrania. Es una ciudad que siempre, o sea, que desde el principio de febrero de 2022 se bombardeó mucho, los rusos tomaron mucha parte de Kharkiv, las fuerzas armadas ucranianas devolvieron mucho terreno. Pero bueno, es una ciudad en la que estuvo bajo constante bombardeo siempre. La ciudad de Kupiansk está ahí al borde de lo que de que es la lucha. Y entonces mi fixer me dice, yo estaba en Kharkiv, me dice, ¿querés ir a Kupiansk? Kupiansk era, en ese momento, esto fue el año pasado, a fin de año. Me dice, Kupiansk la liberaron hace un mes, o sea, la habían tomado en marzo de 2022, los rusos lo tomaron. En agosto la liberaron los ucranianos. Y un mes más tarde volvieron a evacuarla porque se estaban acercando las fuerzas armadas rusas. Y me dice, ¿querés ir? Y le digo, sí. Me dice, yo tengo un amigo que puede venir con nosotros que era de Kupiansk. Entonces el día siguiente fuimos, son 3 horas de la ciudad de Kharkiv, y el amigo era de Kupiansk, una ciudad chiquita. Y toda evacuada, destruida completamente, porque cuando los rusos la tomaron, la destruyeron, y después la batalla entre los ucranianos y los rusos destruyó todo. Vos veías... O sea, el que vivía ahí, que se llamaba Dennis, me mostraba lo que era, me dice, mirá, acá yo iba al colegio y te mostraba y todo, mirá, acá yo jugaba al fútbol, no quedaba nada, había un cráter en el medio de la cancha de fútbol y me dice, mirá, acá, ¿entendés? Acá un amigo mío, o bueno, un conocido creo que era, se perdió las piernas porque estaba jugando al fútbol y este cráter le cayó, ¿entendés? Este mercado que yo venía con mi mamá todos los domingos y no queda nada, y todo destruido. Y veías a por ahí 40 personas que se habían quedado. Y yo iba a hablar con las personas y me dicen, esta es mi ciudad, yo no me quiero ir. A todo esto, lo que eran Kupiansk era cada 5 segundos, bombardeo. Todo el tiempo. Vos escuchabas, siempre que escuchabas una bomba que iba, o sea, vos ya reconocés medio lo que es el ir y venir. Sí, el ir y venir. Entonces, cuando vos escuchabas que se iba una bomba ucraniana, mi fixer y yo nos quedamos como, bueno, ahora en 10 segundos va a venir una rusa. Entonces nos quedamos mirando al cielo, tipo, porque si te llega, viste, te venía para acá, es como, te tenés que esconder, ¿entendés? Y bueno, y era como ese, como medio juego, que esa gente lo vive todo el día. Se iban a dormir diciendo, tipo, me pueden llegar a bombardear acá la casa. No saben lo que eran, las casas estaban completamente destruidas y los negocios destruidos, la gente se había armado su propio mercadito para poder mantener un poco su economía, porque todo lo que ellos tenían se había destruido y dijeron, bueno, nos armamos este mercadito en una callecita nomás, en donde vendían fruta, caramelos, mucho uniforme para militares. Y bueno, y mi jefe me dice, cruzando este puente, que habían 3 puentes, 2 puentes se fueron bombardeados para evitar que las otras tropas lleguen. Crucen. Y había un puentecito ahí de madera que me dice, escúchame, ¿querés cruzar? Ahí vamos a la batalla. Y él ya me había dicho, bajo tu propio riesgo, o sea, ahí está la batalla. Estás en las tuyas. Pero perdóname, te da 2 preguntas pero esto...
Vos tenés un código de procedimiento con tu jefe, tu equipo, en el cual, no sé, cada 3 horas decís suspicacia Emilia, que está todo bien, o si no te reportás, que está todo mal. O sea, tenés un código, un protocolo que si no lo cumplís, mandan a alguien para averiguar qué pasó. O sea, en realidad no podés tener un protocolo así porque muchas veces no tenés señal. Okay. Muchas Bien. veces no. El código que teníamos y el código que tenemos todos los corresponsales de guerra en la organización es: cada vez que llegues a tu casa de noche, mandá mensajes. Y mi jefe tenía el número de mi fixer y tenés como sabe dónde está, pero no podés tener un así porque no es suerte. Okay. Claro. Bien, pregunta 2. ¿Tuviste en tiroteos que vas? Porque imagino que tu perfil es más un perfil de hacer como historias o como mostrarle el pueblo, la ciudad a la gente, más que dar breaking news. Los rusos avanzaron a tal ciudad, como son más feature stories, como se diría. Pero tuviste en tiroteo, tipo situación de peligro real, así decís, ¿me puede haber tocado a mí? Estaba cruzando el puente cuando lo interrumpiste. Sí. Justo iba eso. Alejandro estaba por contar eso. Perdón. Era ansiedad. Ibas a cruzar el puente de madera. Vos ahora estás entendiendo por qué las batalla. gotas, ¿no? Sí, reforzá. Sí. Hay un refuerzo. Menos mal que la tomé. Menos mal. La tomé, imagínate. Dale del pico. Sí. Cuando estaba cruzando el puente, pobre, cruzamos el puente y básicamente no queda nada. ¿Ves? Ahí era todos soldados que ya cuando vos ya estás llegando a la frontera no te miran la acreditación. Ya es como que te dicen, bajo tu propio riesgo, claro, vaya y pase si querés. O sea, entonces ahí te das cuenta, o sea, cuando ya ves, te das cuenta que el soldado te mira y te saluda, decís, y no te mide nada, decís, acá estás metiéndote Acá ya como... estoy jodida. Frente de batalla. Sí, Acá sí, estoy sí. jodida. Sí. Y de repente ves, sí, ahí ya estábamos manejando hacia la zona de batalla y veías a los drones caer. De repente cae un dron, estábamos hablando con el soldado que estaba en el puestito, el de control, charlando. De repente pasa un dron, nos cae a 10 metros, todos en la trinchera. Sí, o sea, y bueno, cruzamos todo eso, no sé qué, todo esto en el camino, todos mirando el cielo para ver si venía un dron o algo. Y llegamos a la zona de batalla, donde lo primero que vemos es un camión, una chata, con 2 soldados ucranianos y en la caja un hombre que había perdido la pierna. Y entonces nada, se lo llevan al hospital, vuelven y... ¿quién es? Amigos del tapir. Amigos. Sí. Se están turnando para distraerla. Sí. Sí, No, pero igual es una distracción estar en la calle acá, es como... Pero comparado con un Venís, claro. Estás hablando de que estabas en una chata con un pobre hombre que le faltaba una gamba, no te vas a distraer por estos 2 salames. Vamos. Bueno, y llega, entonces, ves, entonces cuando vuelven los soldados, viste, ellos te charlan y todos fuman, entonces todos se fuman un cigarrillo y te dicen como, esto es el precio de la guerra, ¿entendés? Como es algo que estamos acostumbrados y de repente empiezan los tiroteos. Ahí, y claro, vos ya en punto no ves dónde están los tiroteos, pero están ahí, ¿entendés? O sea, te podés estar atrás de la columna y están tiroteando y vos no lo ves, o sea, no es que no es como en las películas que ves que de repente tipo hay 2 bandos, pero es, o sea, claro, y de repente escuchás a ucranianos del otro lado que no los ves tampoco, devolviéndole fuego y vos en el medio. Y es como... Wow. Y entonces mi fixer me agarra, que mi fixer estaba bastante loco, o sea, era bastante valiente, pero me agarra y nos subimos al auto y nos volvimos por el mismo camino, puentecito de madera. Y sí, y hoy Kupiansk está volviendo al control ruso. Sí. Cuando decís tiroteos, estamos hablando con qué tiran, no son ametralladoras, qué sé yo cuánto, sino que son más tipo misiles, No, así. misiles, o sea... ¿O qué es lo que vos ves ahí en el frente ese de batalla? Misiles y drones son lo que van a ver en cualquier parte de Ucrania, en cualquier parte del país, porque son lo que usás para lo que es el larga distancia. Sí. Entonces eso es lo que vos siempre ves con el cielo, o que vos escuchás cuando estás en Kiev, por ejemplo, y que atacan con drones, los ves y eso es lo que ves. En la parte del frente, sí, son metralletas, son pistolas, claro. Okay. Y eso, con eso le devuelven fuego, es más como el contacto mano a mano. Pero eso no lo veías, estaba a cierta distancia los rusos, pero igual era con esas armas. Claro, de todas formas, vos ya cerca de la frontera tenés como
hay esta parte de lo que digo, metralletas, pero también tenés la parte que es, sí, un misil más de corta distancia o como... Sí, una Como bomba. uno veía en las películas, los cañones, digamos. Sí, una los cosa así. cañones, no saben lo que son los cañones, los tanques, eso. Ok. Entonces se esconden en los arbustos y esos tanques están funcionando 24/7 para ambos lados y eso es lo que vos escuchás, el ir y venir, ¿entendés? Cuando sale un tanque y después el tanque del otro lado te Que lo vuelve. Claro, Que eso es lo que tenés ya el oído preparado, digamos, como para saber ya medio que lo determinás, sí. Sí. En cierta forma ya te das cuenta de cómo, sí. de que Pero se bueno. viene. Y no, obviamente no dormían ahí en esta ciudad, sino que volvían 3 horas para atrás a dormir Sí. en un lugar un poco más a resguardo, me imagino. Sí, no dormís ahí, pero porque no hay lugar tampoco para dormir, ¿viste? Es como, no... Cuando vos decías los rusos rompen todo como uno ve a propósito, o sea, No. o es que porque tiran la bomba se destruyó. Eso, y además de cuando están tomando la ciudad, es muy agresiva la toma de la ciudad. Ok. Es una constante. Vos, cuando muchos de los ucranianos que yo conocí, por ejemplo de Kharkiv, cuando vos veías a la gente, cuando Rusia tomó en 2022, se acercaron mucho a las ciudades grandes. Entonces vos veías de repente videos de los tanques rusos acercándose a la ciudad y los soldados rusos, y ahí y tenías a los pocos personas de Ucrania, de las Fuerzas Armadas ucranianas, que venían y le disparaban como para poder liberar. Entonces era un constante, sí, era tipo vos veías los videos en donde ves tipo a un pibe ruso por ahí escondido con la metralleta intentando, ¿entendés? Y era así. Y entonces ese juego por ahí de lo que era, destruyó mucho la ciudad, y por eso cuando los rusos tomaban muchas ciudades o aparecían en ciudades, se destruyeron mucho, porque entre el ir y venir, la batalla que se formó muy urbana, eso es lo que lo llaman como más la batalla urbana, y sí, destruye mucho. Y bueno. Vos llegas allá y, por ejemplo, me vuelvo el 23, o depende de lo que pase, tenés la incertidumbre de tu retorno, de tu regreso a tu lugar, o por ahí te tenés que quedar en Ucrania. 3 meses. Claro. Y eso. depende. No es fácil conseguir pasajes de trenes tampoco, porque hoy en día solo puedes viajar por tren o por colectivo. Es un viaje muy largo, es un viaje que o sea, con todo lo que está pasando, mucha gente se va y mucha gente viene también, en el sentido de muchos ucranianos que se fueron a visitar a sus familiares a Europa, vuelven a Ucrania. Entonces no hay mucho tren, no hay mucho bus. Yo siempre voy con algo de retorno, que no necesariamente significa que lo voy a usar. Pero elástico. Sí. Los buses, sí, es un viaje de 44 horas, ¿viste? Es cruzar la frontera, es largo, ¿Y vas sola o vas con algún colega de, no sé, el Times, el Post o Tenés amigos y de otros medios, pero no combinan para ir, o sea, No. vos te quedas 3 meses y vos Sí. 2. Okay. sí, no vamos juntos, sí. Y ahí llegás de nuevo, yo vuelvo del frente de batalla, te volvés para el lugar donde vas a dormir. Adrenalina, obviamente, Sí, a full. recontra full. ¿Podés dormir? ¿Llegás? ¿Descansás? ¿Qué haces? Yo creo que ¿Te sí, pones yo a creo escribir? que bueno, sí, te pones a escribir, lo primero que haces. Para bajar, ¿no? Sí, Para porque bajar. si no, la emoción es lo que te hace como mostrar eso, o sea, vos mostrás la emoción en la escritura, y está bueno escribirlo lo antes posible. Claro. Muchas veces lo escribían en el auto a la vuelta, por ejemplo. Pero sí, dormís. Yo creo que te cae más todo lo que es el post, te cae cuando volvés, cuando salís, cuando ya no estás en Ahí, claro. Sí, ahí es cuando ya te cae. Llegás al lugar donde dormís, mandás los mensajes. ¿Con quién te comunicás? ¿Con tu familia? ¿Con Con mi editor, ¿Con le tu aviso que editor? llegué. Sí, con mi papá, le digo que llegué. Pero sí, no te sale mucho hablar no, igual del no tenés tema. muchas ganas de sociabilizar cuando estás allá, digamos. No, y no te sale mucho hablarlo, ¿viste? Porque también el resto del mundo está en otra cosa Obvio. y te cuesta por ahí como entrar en la otra cosa ahora, ¿entendés? Es como, todavía estás en ahí, y después cuando salís, sí, es todo un proceso que tenés que hacer para volver a entrar a tu realidad, pero ahí no tenés ganas, no, avisás que llegaste y no te pones a hablar así como... No contás mucho qué pasó, qué viviste ese día. Por ahí algunas sí, pero no necesariamente, no necesariamente lo vas contando como, sí. Que lean tu artículo. Si quieren saber, Claro. que lea. Sí. Recién dijiste
le aviso a papá. Sí. ¿Qué onda cuando le avisás, porque sos una chica joven, Sí. cuando les avisás a tus viejos, o a tu papá, o a tu familia, que te vas a Ucrania? Chica joven, recontra familiera y de haber hecho toda la vida aventuras, programas en familia, etcétera, Sí. etcétera, como locos. Entonces debe ser más impactante todavía para el Tano y para tu madre Sí. Claro. esta ¿Cuál es la actividad que reacción? decidiste encarar. Yo creo que es la historia que no se cuenta de los corresponsales de guerra, ¿viste? Como la parte de la familia. Porque yo estando ahí en terreno, de cierta forma, primero es mi elección y segundo tengo más control de ciertas cosas. Que lo que uno no sabe o lo que uno deja a la imaginación siempre termina siendo peor de la realidad. Entonces, yo siempre tengo eso en cuenta, que mi mamá y mi papá tienen esa en la cabeza, ¿viste? Tienen esa realidad que ellos no pueden controlar. Me pasó que, sí, al estar en bombardeo, yo por ahí llamaba a mi papá y le contaba casi llorando al principio, porque necesitaba acostumbrarme. Y papá, ¿qué podía hacer? ¿Entendés? Papá, yo me acuerdo que estaba yendo al dentista, acá Bicho Bulgevich, y me decía, como... y yo como, y claro, entonces ahí tenés que aprender a encontrar la forma en la que ambos puedan como... Comunicarse. Sí, Interactuar. sí. No, pero está bien, pero en el momento que vos decidís, decís, yo quiero ir a Ucrania. ¿Qué onda? Me imagino que te sentás o, no sé, hablas por teléfono y decís, Es mi trabajo, o sea, es algo como... ¿pero ellos ya lo toman como tu trabajo? Sí, por ahí a uno le cuesta más que a otro o acostumbrarse, pero sí. De Yo cierta me forma... pongo en el lugar, debe ser Sí, Heavy. heavy, recontra heavy. sí, lo es y bueno, es algo que... Sí, es algo que tenés que tener en cuenta siempre, lo que le estás poniendo, ¿viste? Pero sí, es mi trabajo y de cierta forma tenés que... ellos tienen que confiar de que yo voy a tomar todas las medidas que se pueden tomar y bueno, o sea, es lo que a mí me gusta hacer y es lo que yo quiero hacer y bueno, Y no hay ningún plan, quisiera creer, estoy solidarizándome con mi querido amigo el Tano, no hay ningún plan para ir a la Franja de Gaza, ni en esos lugares más, ¿no? Que quiero creer que eso... Por la sonrisa pareciera ser que sí. Mira, hoy en día la Franja de Gaza no se puede ir. No importa. No pueden pero- entrar. No, a mí el conflicto de Israel y Hamas es un conflicto que es mucho más complicado de lo que es la invasión de Rusia a Ucrania. Y es un conflicto en el que para mí como periodista vos no podés ir a un lugar sin ir al otro. Es un conflicto que no puedes mostrar un lado. Muchos periodistas internacionales están llamando a Israel para que dejen a los periodistas entrar a la Franja de Gaza. Es un conflicto que yo, si fuese por mí, iría. De hecho, me lo propusieron de que yo vaya a Israel. El New York Times era muy pro-Israel y yo dije, yo voy con ciertas condiciones y no llegamos a un acuerdo. Y yo creo que es importante eso también remarcarlo. Es un conflicto bastante más complicado. Sí, sí. Pero sí, a ver, la Franja de Gaza es un lugar que está muy poco, o sea, no hay mucho No hay reportaje, cobertura casi. claro, y es importante. Pero The Sun no tiene tu exclusividad, digamos. Vos también tenés tenés otro medio en Europa, tenés un podcast, digamos que tenés varias. Sí, pero bueno, yo ahora ya me fui full time a trabajar Ok. como periodista de investigación, ahora el último mes. Sí, porque ya teniendo muchos trabajos, que yo aparte era... El Sun sí tenía mi exclusividad en ciertas cosas, Ok. pero teniendo 2-3 trabajos ya o sea, la mentalidad, como muchos eran full time, tuve que dejar algunos porque ya mi salud mental estaba decayendo. Entonces, bueno, dejé un par, pero sí, bueno, de Sun justo yo no quise ir con el Sun a Israel. Y bueno, Bien. eso. Pero sí. Recién dijiste la invasión de Rusia. Sí. Sin embargo, Putin no dice eso, dice que es una operación militar especial. Sí. ¿Qué pensás de eso? Porque además tengo entendido que en Rusia cualquiera que no diga lo mismo que Putin puede ir preso Sí. por muchos años. En Rusia hay una propaganda muy fuerte y vos hoy hablás con una persona de Rusia y ellos no creen que su presidente está invadiendo un país. De hecho, los primeros días de la invasión, acuérdense que Ucrania y Rusia eran un mismo país, Ujú. estaban ambos bajo la Unión Soviética. Muchas personas de Ucrania tienen familiares en Rusia y viceversa. Muchos ucranianos se consideraban rusos hasta hace 2 años. Mucha parte del país habla en ruso. Y mucha gente perdió familia
por esta guerra. Mucha gente me dijo, esto es la segunda cara, o es la cara que no te cuenta mucho de la guerra. En la parte del este de Ucrania, mucha gente ya no se habla con su mamá, con su papá, con su hermano, con su abuela en Rusia, porque ellos decían, cuando empezó la invasión, ellos decían, Zelensky está bombardeándolos. Claro. No está haciendo Putin. Y entonces ellos mandaban videos de lo que está pasando. Vos, en serio, Zelensky te está bombardeando. Y hoy en día esta narrativa sigue. Viene en esta burbuja de que, bueno, por supuesto todos los medios internacionales se fueron de Rusia, tuvieron que cerrar. Mucho periodista está censurado. Evan Gershkovich del Wall Street Journal lo metieron preso. A ver, tenemos una censura de medios que no van con la línea de Putin. Lo que se hace una dictadura, lo que se hace un régimen. Y entonces hay una narrativa que es, sí, que hoy en día tenés que mantener ese speech. No puedes llamarlo invasión, no puedes llamarlo guerra. Y bueno, es otra realidad la que se vive en Rusia, ¿entendés? Y por eso se perdió muchos lazos, se perdieron muchas familias y bueno, me estás mirando con cara. ¿Qué características o virtudes tiene que tener una persona para ser corresponsal de guerra? ¿Qué no puede faltar, digamos, en cuanto a personalidad? Hay gente que no lo podría hacer porque hay que tener, me parece, bueno, no sé, vos me dirás, valentía, imagino, y otras características, prudencia. Sí, prudencia, por supuesto. Para mí, perseverancia. Trabajador, tenés que estudiar mucho, en especial para ir a un país. O sea, cuando vos entras a cubrir un país en guerra, se te triplican los desafíos, se te triplica la responsabilidad también. Vos tenés que estudiar mucho sobre ese país para poder ir a reportar en un país en guerra, porque es un país en guerra que está muy sensible, está muy delicado. Vos no podés entrar como si fuese otro país del mundo. Tenés que trabajar mucho, tenés que leer mucho. Yo por muchos meses me preparé, aprendí el idioma, estudiás la historia. Perseverancia, valentía, sí, valentía. Yo creo que también hay un tema de pasión por lo que vos haces. Mucha gente te dice, no tenés miedo. Es mentira, no conozco corresponsal de guerra que no tenga miedo. Todo el mundo tiene miedo. Es como vos manejás ese miedo y lo que haces con ese miedo. Claro. Si vos tenés miedo y te achichonás y te quedás asustado y llorando, y si no te va a ir bien en la guerra. Es lo que haces. A mí me motiva el miedo. Es como que viste, a mí, yo estar en Ucrania, ver a la gente, ver la valentía de la gente, ver lo que ellos están viviendo hace 2 años y medio, a mí me motiva a seguir haciendo lo que hago. Es esa pasión que tengo. Y sí, sí, yo creo que eso. O sea, sí. ¿Sentiste que en alguna comunidad la presencia tuya o de los periodistas ha impactado negativamente? ¿Que los hayan rechazado? ¿De Ucrania? Sí. No, fueron todos muy abiertos. Están muy agradecidos que venimos a cubrir. Bueno, ¿y en otros lugares? Yo creo que en el conflicto de Israel y Hamás hubo muchos problemas de cobertura, pero por justamente esto, porque uno nunca pudo entrar a la Franja de Gaza cuando pasó octubre 7. Se notó mucho que se reportaba de un lado y de una perspectiva, lo cual, siendo un conflicto tan complejo, no podés. Pero bueno, es un tema, sí, pero en Ucrania no. En Ucrania quieren que vos vengas a mostrar, sí, porque quieren que el mundo los apoye, necesitan el apoyo. Ellos sin el apoyo de Estados Unidos en especial van a perder, claro, no pueden seguir con esta guerra. Necesitan que vos vengas a hablar y que vengas a mostrar a sus gobernantes eso, sí. Y tu 2025, ¿qué te depara? ¿Ucrania hasta que termine? ¿O si surge otro conflicto armado en otro lado, vas a, no sé, China, Dios quiera que no, Taiwán, no sé? Bueno, yo ahora estoy como periodista de investigación en una empresa de Londres. Y nunca digo nunca, porque el día que... sí, a mí me gustaría volver a Ucrania. Me gustaría, si se puede, ir a la Franja de Gaza también. Pero no sé, o sea, depende también. Uno como corresponsal, como periodista, va viendo muy en el día a día. Exacto, hoy sí, vas viendo en el día a día cómo sigue todo.
¿Qué estás investigando actualmente? ¿Se puede contar? ¿O hasta que no salga la nota no se dice nada? Son podcasts y documentales. No se puede contar, lamentablemente. Pero sí, es más a casos de abuso en Hollywood. Estoy haciendo algo en el Vaticano, que eso sale el año que viene. Sí, hay proyectos muy interesantes que me encantan. Así que, investigación. Sí, de investigación. Qué lindo. Sí. ¿Y estás viviendo en Londres? Bueno, ¿O estás viviendo en Bruselas? No. Ahora me están haciendo la visa, el sponsorship para mudarme a Londres. Mientras tanto me quedo acá hasta que salga la visa, que puede tardar 2 o 3 meses. Así que sí, eso es. Ok, y mientras estás acá, seguís investigando. Sí. ¿Y retomás algunas de las actividades deportivas que tanto te gustan o no? ¿En qué sentido? Natación. Ay, Jorge, ¿cómo te acordás? Y sí. Sí, bueno, estoy haciendo tenis, me encanta el tenis. Voy a volver a natación, seguro. Pero bueno, sí. Todo eso te hace realmente bien, ¿no? Te baja totalmente a tierra y te permite retomar fuerza. Sí. Yo focalizaría más en la natación, porque eventualmente una situación compleja de peligro, te tirás y ya está, te vas, sí, obvio. En serio, no te ayuda en nada. Clary nadaba aguas abiertas, así que sabe de eso. Caramba, bien, bueno. Pero sí, no. El deporte hace bien para bajar un poco, es algo que también, como periodista, después de la guerra tenés que empezar a también sanar la cabeza, porque en algún momento te va a pasar factura. Sí, como cable a tierra. Cuando estás allá en Ucrania, no podés hacer nada deportivo, no es que podés salir a trotar, ese tipo de cosas, no tenés mucho margen, ¿no? Cuando ven los tanques. Ahí no es trotar, ahí es correr, ahí es pique. No, porque... perdón. No, para correr al lado del tanque que te vas a protegiendo los disparos. Bueno, en el norte de Ucrania, cuando ahora... Ucrania invadió Rusia por primera vez en la guerra, y entonces nosotros fuimos al norte donde estaban saliendo las tropas ucranianas para el territorio ruso. Y entonces, claro, vos te vivís ahí por unos días y haces tu vida y tenés, claro, todos militares, tanques militares ucranianos viniendo. Y decís como, claro, esta es la vida, ¿entendés? Y cada tanto es una explosión que cae, ¿viste? Y es como, bueno, sí. Todo es con los militares ahí, los tanques. Lo que se ve mucho ahora son hombres sin piernas, sin brazos, sin un ojo. Eso que ya se convirtió en la vida diaria. Y te pega eso también. Es algo que los ucranianos se acostumbraron a vivir, pero a mí cada vez que me pasaba me pegaba y sí. Wow. Pero bueno. ¿Y cómo es el tema del reclutamiento en Ucrania? Porque hace un ratito te escuché decir que mucha gente iba a Europa y volvía. Sí. ¿Está permitido? No. Los hombres no pueden salir del país. Las mujeres con ciertas mujeres con ciertos títulos de grado no pueden salir tampoco. Si sos fundamental para la guerra en algún sentido, no puedes salir del país. El reclutamiento es un tema que es re sensible en Ucrania, porque los hombres los ves asustadísimos porque te recluten. Hoy en día todo hombre de 25 a 65 años no puede salir del país, tiene que estar como enlistado para ir a servir. Ucrania le falta armamento, le falta personal, le falta todo. Hoy en día Ucrania está perdiendo mucho territorio, se lo ve muy débil y están intentando reclutar a la mayor cantidad de personas que puedan. Y entonces hay hombres en ciertas ciudades que no salen de la casa. Y no salen porque te agarran en la calle y te dicen, che, venís a servir, ¿entendés? Es literal así. Sí, ¿entendés? En Rusia no pasa eso. En Rusia Putin no forzó a nadie. De hecho, ahora vinieron 10.000 tropas de Corea del Norte a ayudar. Pero en Rusia lo que se sospecha, por supuesto, es que no quiere que crezca el descontento en la sociedad por obligar a los hombres a venir a luchar. Ucrania no le queda otra. Estamos hablando de un imperio ruso con lo que es Rusia, con lo que es Ucrania. Entonces, bueno, sí, no. Pero ya lleva 2 años y pico. ¿Cómo termina esto? Me pregunta. Mira, ahora justo Zelensky pasó un plan de victoria que se lo presentó al Congreso ucraniano y se lo presentó a los miembros de la Unión Europea en Bruselas ayer. Sí, ayer. Hoy en la mañana. Se los presentó y este proyecto lo que dice es: nosotros podemos terminar la guerra para 2025, a más tardar, si ustedes primero
me dan un paso claro para entrar a la OTAN, que es cómo empezó este conflicto para empezar. Si me dejas disparar, usar tus armas para disparar a larga distancia dentro del territorio ruso. Esto es una de las grandes cosas que está pidiendo Zelensky, porque dice, si vos no me dejás disparar, yo no puedo prever ataques. Yo sé dónde están los armamentos rusos, déjame dispararlos. Lo que pasa es que los países del occidente dicen, si vos disparás dentro de Rusia, se arma un conflicto mundial. Se arma un conflicto mundial, se arma un conflicto nuclear. Estamos hablando de que Rusia tiene armas nucleares y que ya ha amagado a usarlas. Nunca ha habido un caso concreto de miedo a que las use, pero Putin no ha mostrado que no tiene que no le tiembla el pulso. No. Y entonces los países del occidente están muy delicados en lo que permiten a Ucrania hacer para prevenir esto. Porque le dieron el armamento para defenderse, teóricamente. Exacto. Y no para atacar. Exacto. O sea, usa todo lo que sea para repeler, exacto, pero no para ir hacia el otro lado. Porque si cae del otro lado es donde Putin se puede enojar, va a agarrar el argumento de me cayó algo que viene de Francia, y entonces voy a París. Claro, lo que pasó ahora... Que es lo que debe estar buscando. Obviamente debe estar esperando de alguna manera ese tipo de situaciones. Ellos lo pueden ver como un signo de escalación. De hecho, Putin, cuando Estados Unidos amagó a permitir a Ucrania disparar a larga distancia dentro del territorio ruso, Rusia dijo, nosotros vamos a devolver ese ataque y no tenemos miedo de usar armas nucleares. Entonces, es algo que como Estados Unidos dice, upa, ¿entendés? Y bueno, cuando ahora, en agosto, Ucrania entró a Rusia, hubieron muchas preguntas de eso, pero fue como, Rusia lo va a ver como una amenaza, va a devolver más fuerte. Esa como incursión a la región de Kursk en Rusia es como hoy en día no se sabe para qué fue todavía. Es muy débil, mucha gente pensó que era para poder negociar. Zelensky se mantuvo las cartas muy cerca del pecho, no quiso contar mucho, pero sí. Mucha gente dice, bueno, es para tener un poco de algo para negociar con Rusia. Te doy este terreno que ocupé si vos me das partes del terreno del este. De veras. Sí. Claro. ¿Lo viste a Zelensky? Zelensky sí, lo vimos. Sí, ¿pensaste? ¿Qué? Al ruso Zelensky. No. ¿Te trataste? ¿Lo tuviste mano a mano? No mano a mano, pero sí en una conferencia de prensa. Sí. Sí. Dan mucha entrevista porque, claro, necesitan. Hoy en día están en riesgo de que Estados Unidos, si gana el presidente Trump, el vicepresidente Trump, están en riesgo el candidato a presidente Trump, perdón, están en riesgo de que le saquen la financiación. Sí. Y si le sacan la financiación a Estados Unidos, J.D. Vance, que es el candidato a vicepresidente para Trump, es uno de los oficiales más como a favor de que corten la financiación a Ucrania. Y si ellos ganan y cortan la financiación de Ucrania no tiene chance. Sí, es verdad, pero tampoco tiene chance si no le dan la opción de atacar. Si solamente es para defenderse, ¿cuánto tiempo pueden resistir? Y es la pregunta. Y de hecho Trump ahora lo que está diciendo mucho en los rallies es como en sus como reuniones con sus followers, lo que dice es Ucrania, lo que dice es Ukraine is gone, Ucrania ya está. Si ustedes hubiesen hecho una negociación antes de que empiece la guerra, seguramente esto lo hubiésemos evitado. Te da el indicio de que como lo que dice Trump, dice, ¿para qué te voy a seguir dando plata? ¿Qué va a pasar? Hoy en día la guerra es a ver quién se cansa primero. Y es lo que se piensa que Rusia está intentando hacer cuando bombardea tantas ciudades dentro de Ucrania, para que la gente se canse, para que la gente, el desgaste emocional y desgaste psicológico que esto trae, que la gente diga basta y que le vaya a pedir a sus gobernadores basta, terminen la guerra, denle lo que quieren, porque hoy en día lo que Rusia dice, hoy Rusia tiene 20% del territorio ucraniano. Rusia dice, yo voy a negociaciones de paz si me dan ese territorio. Muchos, lo que ya tienen. Lo que tienen. Que es bastante, 20%, es un quinto del territorio ucraniano lo tiene Rusia. Y bueno, y Zelensky dice, bajo ninguna circunstancia, lo que se piensa que Rusia quiere es agotar a la gente para que le pida a Zelensky que vaya a negociaciones con eso. Claro. Me quiero meter un poquito en terreno personal. ¿Tenés pareja? No tengo pareja. Debe ser muy difícil, ¿no? Digo... Imagínate, boludo. Por eso, esa es una. Hola, hermosa. Claro. Pará. Por eso, no. Me pongo del lado de... estar del otro lado de la pareja, decir, debe ser difícil. Uno, asistencia psicológica.
¿Tenés ahí, estando allá, tenés la posibilidad, cuando volvés, cómo manejas eso? ¿Un psicólogo, decís? Bueno, un psicólogo, lo que sea. No, no tengo. Que debería. No, pregunto, para mí era un must, pero claro, te pregunto. No tengo. Me pasa mucho que me cuesta por ahí, no poner en palabras, pero digo, yo veo las secuelas y te das cuenta cuando volvés como lo que te hace, y vos no pensás que tenés secuelas postraumático de lo vivido. Se te aparecen en la vida medio como así. Yo me acuerdo cuando volví la primera vez de Ucrania, estaba muy agresiva y yo no tenía por qué. Se me había brotado todo el cuerpo, dormía poco, me picaba todo el cuerpo, no tenía picaduras, me picaba, como que era... hoy en día sí, lo ves más como... Yo hoy en día lo veo más en que de repente me agarra, digo, no tengo ganas de ver a nadie y sí, te cuesta, es algo que tenés que manejar y es algo que todavía estoy aprendiendo a manejar. Como dijo una corresponsal que admiro mucho, Clarissa Ward de CNN, que es una de las top corresponsales de guerra, el cuerpo te va a pasar factura eventualmente, anda pagando en cuotas porque te va a llegar y yo creo que por eso tomé la decisión también de tomar un paso atrás, porque con todo esto ya era entre la investigación y entre la corresponsal de guerra, te bombardean toda la noche y vos te pasás la noche en los shelters y a las 7 de la mañana te despertás para ir a trabajar y te pasa factura después de un tiempo. Y bueno, sí. Así que te bombardean o los rusos o los del laburo. Claro, constantemente. Está bombardeada full. Sí, y así que bueno, sí, no, es la guerra psicológica que te dejo de Ucrania, es algo que admirás a los ucranianos por lo que están viviendo y los admirás por cómo lo están manteniendo y cómo luchan y si es algo que esta guerra va a dejar, es un país muy unido y muy formado y antes era muy dividido, tenías a lo que era la parte más rusa y lo que era Ucrania, y ahora el país se une bajo un mismo enemigo y bajo un mismo líder que es Zelensky y ves a gente que cambió su idioma, ¿entendés? Y que en vez de hablar ruso en la casa se puso a hablar ucraniano, que era una gran parte de la población en Kharkiv al principio de la guerra, 70% de la población se consideraba más rusa que ucraniana, o se consideraba con lazos rusos. Es grande el porcentaje. Y de hecho, lo que se piensa es que Putin atacó esas zonas también porque pensó que iba a tener más soporte de la gente, lo cual no lo tuvo. Se encontró con una resistencia enorme. Sí hay gobernadores y intendentes que fallaron a las ciudades y que entregaron las ciudades a los rusos y traicionaron al gobierno ucraniano. Hay muchos gobernadores que están robando plata. No olvidemos que Ucrania es el segundo país más corrupto de Europa. Es un país que tiene muchos problemas, muchos gobernadores robándose plata, pero es una guerra, es un conflicto que va a tener que lidiar Ucrania cuando termine esta guerra. Hoy en día no pueden tomarse no tienen el lujo de entrar en un conflicto entre ellos. No tienen margen. No pueden. Y bueno. Mariana de Canelones pregunta si dormís a la noche y cerrás la puerta con llave. Literal. Mentira, ¿en serio? Te juro. Cierro la puerta con llave. No, jamás, de hecho. Yo siempre duermo teniendo una mochila lista para irme al shelter. ¿Armas? No, porque no. El riesgo no estaría en que venga un ruso y te venga a no, en especial en Kiev no. Por ahí en lo que... si estás en Kupiansk, si estás en zonas más cerca de la frontera, qué sé yo, pero donde yo vivía en Kiev no. De hecho, yo me voy a dormir siempre preparada. Tengo mi mochila con celular, cargador, computadora, libro y las llaves. Pasaporte y un short lista para ponerme encima y me voy al shelter. Porque te pasa eso, vos te despertás a las 2 de la mañana. Esto pasaba siempre. Últimamente había empezado a pasar todas las noches. 2 de la mañana y te escuchabas un ¡pum! Entonces vos tipo, no está pasando. Entonces abrías la app, vos tenés una app con un mapita y ese mapita te muestra en las zonas coloradas, te ponen zonas coloradas, las zonas rojas en las que están bombardeando, en las que están en alerta, las que sonaron la alarma. Vos muchas veces la alarma no la escuchás cuando estás con la ventana cerrada. Y entonces, ves un signito de explosión cuando empezaron a bombardear esa ciudad. Entonces vos veías si en Kiev tenías 3 explosiones. Yo digo, uy, no. ¡Bum! Entonces nada, ahí te corres al shelter. Yo no me olvido más, una noche, 3 de la mañana, corrí al shelter y ahora los rusos empezaron a usar misiles balísticos. Misiles balísticos que son de Corea del Norte.
estos misiles no entienden cómo suena. Vos los escuchás como si estuviese cayendo acá al lado y por ahí está a 10 kilómetros. 3 de la mañana yo corriendo sola y al shelter y de repente escucho un misil que cayó y se tembló todo, algunas ventanas, los vidrios se rompieron y yo decía... Y claro, eso te pasa todas las noches. ¿Y a cuánto estás de ese shelter? Es el refugio, ¿no? Para sí, yo estaba a 3 minutos caminando, era un toque. Sí, mucha gente lo tiene en un garage, mucha gente lo tiene... las estaciones de metro, yo lo miro en una estación de metro, un shopping subterráneo, hay distintos tipos de shelters y la gente encuentra el más cercano. Por lo general hay cercanos. El problema es cuando suena la alarma, la gente no puede usar el ascensor. Entonces, si vivís en un piso muy arriba, tenés que bajarte una escalera. Se corta la luz 10 horas al día. En Ucrania, sí, eso es otra parte. Y ahora que se viene invierno, se va a incrementar eso. O sea, ya está anticipando. Sí, porque Rusia, como digo, está afectando está queriendo afectar a la psicología del ucraniano para que se canse. Y los ucranianos no se cansan, siguen queriendo luchar y qué bárbaro. Bueno, se nos fue el tiempo casi. Yo te decía, los que no nos cansamos de escucharte somos nosotros. Ahí tu amiga Belén dice que la estás rompiendo. No, Belén. Que esto es increíble. Se ve que no hablas mucho de esto con tus amigas. Aparte, les está encantando escucharte. Podría ser locutora, podría manejar en serio, tener muy buena dicción. Lo que muy ella buena, fea comunicación, pero tenés buena voz. ¿Cantás? Tenés que decir en dónde escribís para que la gente sepa dónde. Y los podcasts y todo. Twitter. Bueno, es que ahora yo no estoy escribiendo, estoy tomando un descanso de eso, pero estoy trabajando para una empresa de Londres que se llama Project Brazen. Y bueno, eso, los podcasts, pero va a salir el año que viene, así que yo los voy manteniendo al tanto con eso. Pero nos lo vas mandando. ¿Lo de Hollywood tiene que ver con lo de Piridi o no? No le quieras sacar información, Tapir. En Hollywood, dice. No le saques información. ¿Problemas que hay? No se puede decir nada. No se puede. Top secret, tapa. No se puede decir nada. Para ahora caminar por Ingeniero Budge, La Matanza, ¿Cómo está en la Plaza Vicente López? Mándame donde quieran, no está. Si necesitan que vaya a cubrir algo, mandar una entrevista, mándame. Yo estoy lista. ¿Seguís en contacto con el Fixer? Obvio, yo mantengo muy buena relación con muchas de esas personas viven la gente que vive en Kupiansk, estoy todo el día hablándoles, che, ¿cómo estás? Che, ¿estás bien? Qué buena onda. Y sí, es importante, son personas que te abrieron las puertas de tu casa. Yo un soldado ruso, un soldado ucraniano, un soldado ucraniano que perdió las dos piernas en batalla. Las 2 rodillas. Sí, no, todo. Claro, arriba de la rodilla. Wow. Dijiste las 2 rodillas, es difícil perder solamente las rodillas. Las 2 piernas. Me abrió las puertas de su casa con los 2 hijitos, contándome toda su vida. Y vos decís, y este pibe me decía, yo quiero volver a luchar y no me dejan, pero voy a ir a ayudar al hospital. Y vos lo veías este hombre sin piernas. Y decís, wow. Sí, son personas que la verdad que te mantienen humilde y sí. Bueno, muchachos, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Debe estar el amigo Ventura ahí esperándonos. Espectacular, la verdad que... Alta entrevista. Sí. Un código interno que tenemos con Jorge. Belén se está riendo. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Iremos escuchando la música de fondo. Un lujo tenerte. Gracias a todos por todo. Muchísimas gracias. Ya saldrá, no tenés tu podcast, pero vas a tener Buenísimo. en 48 horas. Buenísimo. Gracias. Bueno, gracias, chicos. Muchas gracias. Enorme alegría que te sacás. Gracias. Nos vemos el jueves que viene con más Penal Sin Barrera. Gracias a todos. Abrazos para todos. Por estar del otro lado, viejo. Gracias por la buena. Y espero que hayan disfrutado este programa de hoy y sobre todo esta última hora con Clara. Programón. Chau. Penal Sin Barrera, una propuesta diferente con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.